Hacia el final de la cuarta semana, las células del esclerotoma forman un tejido laxo denominado mesénquima, que es un tejido conjuntivo embrionario con capacidad para formar el hueso. Los huesos aparecen inicialmente como condensaciones de las células mesenquimales que forman los modelos de los huesos. Se ha demostrado que las células de la cresta neural de la región de la cabeza se diferencian en mesénquima y participan en la formación de los huesos de la cara y el cráneo. Los somitas y los somitómeros occipitales contribuyen también a la de la bóveda craneana y a la base del cráneo. La mayoría de los huesos planos se desarrolla en el mesénquima, en el interior de las cubiertas membranosas preexistentes. Este tipo de osteogénesis se denomina formación del hueso membranoso. Los modelos mesenquimales de la mayor parte de los huesos de los miembros se transforman en modelos cartilaginosos que posteriormente se osifican mediante el proceso de osificación denominado endocondral. El desarrollo del cartílago se inicia a partir del mesénquima, durante la quinta semana. En las áreas en las que se va a desarrollar el cartílago, el mesénquima se condensa y forma los centros de condrificación. Las células mesenquimales se diferencian en primer lugar en precondrocitos y después en condroblastos, que segregan fibrillas de colágeno y sustancia fundamental, que es la matriz extracelular. Más adelante, en la sustancia intercelular o en la matriz se depositan fibras de colágeno, fibras elásticas o ambas. Se distinguen tres clases de cartílago en función del tipo de matriz que se forma. El cartílago hialino, que es el tipo que tiene una distribución más amplia y se encuentra, por ejemplo, en las articulaciones. El fibrocartílago, que se encuentra en los discos intervertebrales, y el cartílago elástico, que se encuentra en los pabellones auriculares. El hueso se desarrolla principalmente a partir de dos tipos de tejido conjuntivo, el mesénquima y el cartílago, pero también lo puede hacer a partir de otros tipos de tejido conjuntivo. Por ejemplo, la rótula se desarrolla a partir de un tendón. De la misma forma que el cartílago, el hueso está constituido por células y por una sustancia intercelular orgánica, que es la matriz ósea, constituida por fibrillas de colágeno incluidas en un componente amorfo. En los estudios realizados acerca de los acontecimientos celulares y moleculares que tienen lugar durante la formación embrionaria del hueso, se ha señalado que la osteogénesis y la condrogénesis están programadas en las fases iniciales del desarrollo y que son acontecimientos independientes bajo la influencia de los cambios vasculares. En la etapa embrionaria se llevan a cabo dos tipos de osificaciones, la membranosa y la endocondral. La osificación membranosa se produce en el mesénquima, que ha originado una vaina membranosa. Este se condensa y aumenta su vascularización. Algunas células se diferencian en osteoblastos y comienzan a depositar matriz o sustancias intercelulares, el tejido osteoide o prehueso. Los osteoblastos, casi totalmente separados entre sí, se mantienen en contacto por medio de unas pequeñas prolongaciones. Se deposita fosfato cálcico en el tejido osteoide conforme éste se organiza en hueso. Los osteoblastos del hueso quedan atrapados en la matriz y se convierten en osteocitos. En un principio, el hueso nuevo carece de un patrón de organización, pero pronto se organizan las espículas en láminas o capas, alrededor de los vasos sanguíneos. Aparecen láminas concéntricas que constituyen sistemas aversianos. Algunos osteoblastos permanecen en la periferia del hueso en desarrollo y continúan depositando capas para dar lugar a placas del hueso compacto en la superficie. El hueso que queda entre las placas de superficie sigue siendo espiculado o esponjoso, el cual se acentúa por la acción de unas células de distinto origen, que son los osteoclastos que reabsorben hueso. En los espacios intersticiales del hueso esponjoso, el mesénquima se diferencia en la médula ósea. Durante la vida fetal y postnatal, tiene lugar una remodelación continua de hueso debido a la actividad simultánea de osteoclastos y osteoblastos. La osificación endocondral es un tipo de formación ósea que ocurre sobre moldes de cartílago preexistentes. En un hueso largo, el centro primario de osificación aparece en la diáfisis, donde las células del cartílago aumentan de tamaño o se hipertrofian. La matriz se calcifica y las células mueren. Se deposita una delgada capa de hueso bajo el pericondrio, que rodea a la diáfisis. El pericondrio se transforma en periósteo. La invasión del tejido conjuntivo vascular del periósteo degrada el cartílago.
Algunas células invasoras se diferencian en las células hematopoyéticas responsables de la formación de las células sanguíneas de la médula ósea. Otras células invasoras se convierten en osteoblastos, que depositan matriz ósea en las espículas del cartílago calcificado. El proceso continúa hacia las epífisis. Las espículas óseas se remodelan por acción de los osteoclastos y los osteoblastos. El alargamiento de los huesos largos se produce en la unión diáfiso-epifisaria. El alargamiento óseo depende de las placas epifisiarias del cartílago o las placas del crecimiento, cuyos condrocitos proliferan y participan en la formación de hueso endocondrial. Las células cartilaginosas de la región diáfiso-epifisaria proliferan mediante mitosis. La osificación de los huesos de las extremidades inicia al final del periodo embrionario y posteriormente supone una importante demanda de calcio y fósforo para la madre. Las embarazadas deben tener adecuada ingesta de calcio y fósforo para mantener sanos sus huesos y dientes. La región de formación ósea para el centro del hueso de un hueso largo es el centro de osificación primaria. Al nacer, las diáfisis de los huesos largos se encuentran mayormente osificados, pero la mayoría de las epífisis son aún cartilaginosas. Casi todos los centros de osificación secundaria aparecen en las epífisis en los primeros años posteriores al nacimiento. Las células cartilaginosas de la epífisis se hipertrofian y posteriormente quedan invadidas en un tejido conjuntivo vascular. La epífisis y la diáfisis se unen y no se produce ninguna elongación posterior del hueso. El desarrollo de los huesos irregulares es semejante al de la epífisis de los huesos largos. La osificación comienza de forma central y se extiende en todas las direcciones. El tejido concroide, al igual que la osificación membranosa y endocondral, también se diferencia a partir del mesénquima. Actualmente se acepta que constituye un factor importante de crecimiento esquelético. El cráneo se origina a partir de la mesénquima que rodea al cerebro en desarrollo. El cráneo está constituido por el neurocráneo y el viscerocráneo. El neurocráneo son los huesos del cráneo que rodean al encéfalo. El crecimiento de este se inicia a partir de centros de osificación que aparecen en la mesénquima del desmocráneo, que es el primordio del cráneo. Los factores de crecimiento transformante beta desempeñan una función clave en el desarrollo del cráneo a través de la regulación de la diferenciación de los osteoblastos. Y el viscerocráneo, que son los huesos del esqueleto facial que proceden de los arcos faríngeos. La porción neurocraneana es la porción morfológicamente más visible del embrión, y a partir de ella se formarán las estructuras óseas o de sostén, el sistema nervioso cefálico, los ojos, los oídos y la porción nerviosa de los órganos olfatorios. La porción visceral es la parte más visible en la etapa fetal y postnatal, y dará origen a la porción inicial de los aparatos digestivo, respiratorio y a las estructuras faciales. En un inicio, el neurocráneo cartilaginoso o condrocráneo está formado por varios esbozos de cartílagos de formas diferentes e independientes entre sí, dispuestos en relación con el extremo cefálico de la notocorda, en la futura base del cráneo, y que termina aproximadamente al nivel de la silla turca. Estos esbozos cartilaginosos se derivan de células de las crestas neurales y son el condrocráneo precordal. Los cartílagos que descansan de manera más caudal en este límite surgen del mesodermo paraxial y originan el condrocráneo cordal. Cuando estos cartílagos se fusionan y osifican por osificación endocondral, la base del cráneo queda formada. El hueso occipital en su base está compuesto por el cartílago paracordal y los tres primeros esterocleidomos occipitales. El neurocráneo membranoso deriva de las células de la cresta neural y del mesodermo paraxial. El mesénquima de estos dos orígenes reviste el cerebro y experimenta un proceso de osificación membranosa. Como consecuencia de ello, se forma una cierta cantidad de huesos membranosos que se caracterizan por la presencia de espículas óseas, que se irradian en forma progresiva a partir de los centros de osificación primaria hacia la periferia. Al proseguir el crecimiento durante la vida fetal y el periodo postnatal, los huesos membranosos aumentan de volumen por aposición de nuevas capas sobre su superficie externa y por su reabsorción osteoclástica simultánea desde el interior.
La mayor parte del neurocráneo se desarrolla a partir de las células de la cresta neural. Solo la región occipital y las partes posteriores de la cápsula óptica tienen su origen del mesodermo paraxial o somítico. Por tanto, el mesénquima de esta zona proviene de dos lugares diferentes. Se dispone alrededor del cerebro y experimenta osificación membranosa, cuyo resultado final es la formación de los huesos planos membranosos que protegen al encéfalo. La osificación tiene lugar desde las espículas óseas que crecen de manera progresiva, desde los centros de osificación primarios y hacia la periferia. Con el desarrollo fetal y durante la vida postnatal, los huesos membranosos continúan creciendo por oposición de nuevas capas de hueso, fundamentalmente en la superficie externa. Los huesos derivados de esta zona forman la bóveda del cráneo y son el frontal, los parietales, la porción interparietal del occipital y la porción escamosa de los temporales. En un inicio, el neurocráneo cartilaginoso o condrocráneo está formado por varios esbozos de cartílagos de formas diferentes e independientes entre sí, dispuestos en relación con el extremo cefálico de la notocorda, en la futura base del cráneo, y que termina aproximadamente al nivel de la silla turca. Estos esbozos cartilaginosos se derivan de células de las crestas neurales y son el condrocráneo precordal. Los cartílagos que descansan de manera más caudal en este límite surgen del mesodermo paraxial y originan el condrocráneo cordal. Cuando estos cartílagos se fusionan y osifican por osificación endocondral, la base del cráneo queda formada. El hueso occipital en su base está compuesto por el cartílago paracordal y los tres primeros esterocleidomos occipitales. En la placa basal occipital se encuentran los cartílagos hipofisiarios y la trabécula cranii, los cuales luego se fusionan para formar el cuerpo del esfenoides y el etmoides respectivamente. En esta misma etapa se forma una placa media alargada del cartílago que se extiende desde la región nasal hasta el borde anterior del foramen magnus. Un cierto número de otras condensaciones mesenquimatosas surgen a cada lado de la placa media. La más rostral, el ala orbitalis, forma el ala menor del hueso esfenoides. Caudalmente es seguida por el ala temporal, la cual origina el ala mayor del esfenoides. Otra condensación, la cápsula periótica, da lugar a las partes petrosa y mastoidea del hueso temporal. Todos estos componentes se fusionan después con la placa media unas con otras, excepto en las pequeñas aberturas a través de las cuales salen los nervios craneales. Todos los huesos del neurocráneo se unen por articulaciones inmóviles o sin artrosis. El viscerocráneo o el esplacnocráneo está formado por los huesos de la cara y se origina principalmente en los cartílagos de los dos primeros arcos faríngeos. El primer arco da origen a una porción dorsal y el proceso maxilar que extiende hacia la faringe por debajo de la región del ojo y da lugar al maxilar, al hueso cigomático y parte del hueso temporal. Al igual que en el neurocráneo, algunos huesos presentan osificación membranosa y otros endocondral. El primero de los arcos branquiales o faríngeos se dividen en dos porciones, dorsal y ventral. Dorsal son los procesos maxilares que crecen por debajo de la región del ojo, franquean la boca primitiva o estomodeo, que en esta etapa es una depresión ectodérmica, después crecen hacia la línea media y se sitúan en posición cefálica con respecto a la boca primitiva. El ventral es el proceso mandibular. El macizo facial incluye los huesos principales siguientes: maxilar, cigomático, palatino, vomer y parte de la lámina pterygoide. Todos estos elementos se forman por osificación membranosa y se unen mediante sinertrosis. En cada proceso maxilar aparece dorsalmente una zona de condrificación que luego se osifica y origina uno de los huesecillos del oído, que es el yunque. La porción ventral se denomina proceso mandibular y contiene el cartílago de Meckel. El mesénquima que rodea el cartílago de Meckel se condensa y osifica por el proceso de osificación membranosa para dar origen al maxilar inferior o mandíbula. El cartílago de Meckel desaparece, salvo por el ligamento esfenomandibular. El extremo dorsal del proceso mandibular, junto con el del segundo arco faríngeo, da origen ulteriormente al yunque, al martillo y al estribo. Su osificación comienza en el cuarto mes y
primeros huesos que se osifican por completo. El mesénquima, para la formación de los huesos de la cara, deriva de células de la cresta neural que forman los huesos nasal y lagrimal. En un principio, la cara es pequeña en comparación al neurocráneo. Ello se debe a la falta vital de los senos neumáticos paranasales y el reducido tamaño de los huesos, sobre todo de las cavidades aéreas paranasales. La porción ventral del primer arco branquial o proceso mandibular posee un núcleo central cartilaginoso que es el cartílago de Meckel, el que después desaparece. El mesénquima alrededor de dicho cartílago se condensa y osifica por osificación membranosa para dar lugar a la mandíbula, que crece en dirección dorsal y que se aproxima al hueso temporal con el cual se articula mediante una diartrosis. El extremo dorsal del proceso mandibular da origen al martillo, y por delante de este a los ligamentos anterior del martillo y el esfeno mandibular. En el segundo arco branquial se desarrolla también una barra cartilaginosa denominada cartílago de Reichert, que participa en la formación del estribo, el proceso estiloides, el cuerno menor y la porción superior del cuerpo del hioides, todos por osificación cartilaginosa, así como el ligamento del estiloideo. La osificación de los 3 huesecillos del oído comienza en el cuarto mes y son los primeros huesos que se osifican completamente. En su parte ventral, el tercer arco branquial forma un cartílago del cual se desarrolla el resto del hueso hioides, cuerpo y cuernos mayores. En un inicio, el viscerocráneo es de menor tamaño que el neurocráneo, debido al poco desarrollo de los huesos y de los senos paranasales, principalmente los maxilares y las mandíbulas. Con el desarrollo de los senos aeroparanasales y los dientes, la cara presenta características más cercanas a las definitivas.